Aquel día en el hospital de Villanueva de la Serena comenzó como cualquier otro, pero yo sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Me llamo Adrián Castro, y desde pequeño siempre me consideré diferente, especial, como si el mundo me esperara para algo grande. No era un chico común. Terminé el instituto con las mejores notas del pueblo y entré sin problemas en la Universidad de Medicina de Salamanca. Después de 6 años duros, conseguí mi título de médico y decidí especializarme en cirugía, una rama que en España, y más aún en los pueblos pequeños, muchos consideraban terreno exclusivo para hombres. En la facultad, escuché montones de veces comentarios despectivos. «Un cirujano mujer, como un cerdo de mar, ni mujer ni cirujana». Si me hubieran dado €1 por cada vez que lo oí, hoy tendría un yate en Mallorca. Pero a mí esas palabras me resbalaban. Mi meta era clara, y no pensaba dejar que los prejuicios o las miradas de reojo me frenaran. Mis compañeros de clase, en su mayoría, aspiraban a cirugías estéticas sencillas. Retoques de labios, quitar bultos o liposucciones con láser. Yo quería operar a corazón abierto, hacer lo que pocos se atrevían. Al terminar la residencia, logré entrar al Hospital Comarcal de Villanueva, trabajando bajo la tutela de grandes cirujanos. Me llamaban el Dr. Castro, con respeto y un poco de admiración. Pero entonces, sin previo aviso, todo cambió. Un día me llamaron a la dirección y me informaron que no podía seguir operando, que debía conformarme con tareas menores, sacar garrapatas, poner vendajes, tratar abscesos pequeños. Me quedé paralizado. ¿Yo? Adrián Castro, reducido a un enfermero más. Intenté entender qué había pasado. Pregunté, insistí, incluso fui al Ministerio de Salud en Mérida, pero nadie me daba una explicación clara. Finalmente me dijeron que todo se debía a un incidente. Rechacé operar a un paciente privilegiado que se colaba fuera de turno, mientras otros esperaban con urgencia. No tuve más remedio que negarme. Pero ese hombre tenía contactos y suficiente poder para que me suspendieran indefinidamente. No me rendí. Fui al fiscal provincial, que me escuchó con educación y prometió investigar. Pero la investigación fue una farsa. Me degradaron a enfermero. Me sentí como un conejillo de Indias en un experimento cruel. Sin embargo, no sentí odio ni rencor. Fue como un huracán arrasando mi vida, y solo me quedaba esconderme y esperar a que pasara. Era un frío atroz, casi 10 grados bajo cero, y yo caminaba hacia el hospital para mi turno nocturno. Pasé por una pequeña tienda cerca, la típica de pueblo, con estanterías llenas de productos básicos y un par de clientes dispersos. Compré una barra de pan, unas salchichas y café con leche para el turno. Al salir, 2 hombres se me acercaron, sin haber tocado nada del local. «Oye, tú», dijo uno, un tipo delgado con barba. «Dame unas monedas, solo un poco». Me quedé helado. No estaba acostumbrado a ese tipo de agresividad en Villanueva. El otro, un hombre tatuado, sacó un cuchillo y con una sonrisa siniestra me exigió el dinero. Fue entonces cuando un hombre encorvado, vestido con ropa raída, que se calentaba junto al radiador, intervino. Sin decir mucho, con un solo golpe dejó al delgado en el suelo, y el tatuado huyó. Me acerqué al herido, que sangraba por el estómago. «¿Necesitas ayuda? Trabajo en el hospital, puedo atenderte», le ofrecí. Sonrió débilmente y dijo, «Gracias, no debería haberte involucrado,
pero ahora me hago responsable. Lo ayudé a vestirse con una bata del hospital y lo llevé a urgencias. Allí el doctor Conrado, un amigo de confianza, me ayudó a curarlo. Resultó que se llamaba Antonio Vega, un hombre con un pasado oscuro y complicado, pero con una fuerza interior que nunca habría imaginado. Mientras le cosía una herida, Antonio me contó su historia, su vida antes del abandono, su caída, y cómo había sido acusado injustamente y despojado de todo. Su relato me tocó más de lo que esperaba. ¿Quieres pasar la Navidad conmigo?, me preguntó al final. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo podría ir bien. Pero justo cuando comenzábamos a creer que todo mejoraría, recibí una llamada misteriosa. Alguien quería verme en el hospital, y el nombre que mencionaron me heló la sangre. ¿Quién me esperaba? ¿Sería el final de mi lucha o el comienzo de algo aún más peligroso? La historia de Antonio y la mía apenas comenzaban, y las sombras del pasado acechaban más cerca de lo que imaginábamos. El frío cortaba la piel mientras me dirigía a la entrada del hospital. La nieve caía en copos gruesos, cubriendo las calles de Villanueva con ese manto blanco que suele embellecer el pueblo, pero también trae consigo el silencio incómodo de la soledad. Mis pasos resonaban sobre el asfalto helado, mezclándose con el murmullo lejano de los coches y el crujir de la escarcha bajo las ruedas. Al llegar a la recepción, vi a Conrado esperando. Su rostro reflejaba preocupación y algo de nerviosismo. Su bata blanca estaba ligeramente arrugada, como si hubiera pasado horas sin descanso. Cuando me vio, soltó un suspiro y me señaló con la cabeza hacia la oficina de Constantino Grande, el director del hospital, un hombre cuya sola presencia lograba helar el ambiente más cálido. «Prepárate, Adrián», me advirtió. «Grande está que echa fuego por la boca. No sé qué le habrán contado, pero no va a ser una charla agradable. Conozco bien a Constantino, un tipo duro, con cara de pocos amigos y una voz que parecía hecha para ordenar a gritos. Su fama de ser un tirano se extendía más allá de las paredes del hospital. A veces, con sus métodos, parecía más un capitán de barco a la deriva que un director médico. Entré en su despacho y lo encontré sentado tras un escritorio desordenado, con papeles apilados y un vaso de whisky medio vacío. Sus ojos me escudriñaron con dureza, como si intentara encontrar en mi rostro una excusa para descargar su ira. «Así que tú eres el responsable de traer a ese indigente aquí», dijo señalando el expediente que tenía delante. «¿Qué pretendes, Castro? ¿Revolucionar el hospital con tus locuras?» Intenté mantener la calma. Respiré profundo y respondí con firmeza. Antonio Vega no es un indigente cualquiera. Tiene heridas que necesitaban atención urgente y no podía dejarlo en la calle. Además, no es un criminal, solo un hombre que ha tenido mala suerte. Grande me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Y qué? ¿Quieres que esto se convierta en un refugio para vagabundos? Aquí venimos a salvar vidas, no a hacer caridad. Si no quieres perder tu trabajo, ten cuidado con a quién ayudas. Ya sabes lo que pasó la última vez. Recordé su amenaza velada sobre mi suspensión por desafiar al paciente privilegiado. Pero esta vez no estaba dispuesto a ceder. «No voy a abandonar a alguien solo porque no le guste a usted», dije, y sentí que mi voz se endurecía. «Somos médicos, no jueces».
Grande golpeó el escritorio con el puño, y su rostro se tornó rojo. «Estás jugando con fuego, Adrian. Te lo advierto por última vez». Salí de la oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Justo cuando daba un paso hacia el pasillo, sentí una mano sobre mi hombro. Era Conrado, que me miraba con una sonrisa irónica. «¿Sabes qué? Creo que tienes más huevos que sentido común», dijo en voz baja. «Pero eso es lo que me gusta de ti». Nos reímos y nos dirigimos juntos hacia la sala de descanso, un refugio pequeño y acogedor donde los médicos y enfermeros se permitían un respiro entre el caos de sus turnos. Mientras bebía un café, pensé en Antonio. ¿Dónde estaría ahora? ¿Quién se había encargado de él después de nuestra intervención? Y, sobre todo, ¿qué secreto ocultaba ese hombre que parecía haber vivido 1000 vidas en una sola? En ese momento el teléfono de la sala sonó. Conrado levantó el auricular, y su rostro cambió al instante. Escuchó atentamente, luego me miró con gravedad. «Es para ti, Adrián. Es una llamada del Ministerio de Salud». Tomé el teléfono con manos temblorosas y escuché una voz fría y formal. «Doctor Castro, soy Clara Méndez, encargada de Recursos Humanos. Tenemos información sobre su caso y la situación de Antonio Vega. Le esperamos mañana en Madrid, en la sede central. No es una invitación, es una orden». Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiendo que la tormenta apenas comenzaba. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y una enfermera pasó corriendo, con los ojos desorbitados. «Hay un accidente grave en la carretera de La Serena. Traerán heridos en minutos». El hospital se activó como un organismo vivo. Corrí hacia la sala de urgencias, con la adrenalina subiendo y el recuerdo de Antonio clavado en la mente. Algo me decía que esta noche nada sería igual. Y mientras la nieve seguía cayendo sin tregua, la noche prometía revelar secretos que ni siquiera el más valiente estaba preparado para enfrentar. La sala de urgencias se había convertido en un torbellino de actividad frenética. El frío de la noche apenas se sentía aquí dentro, donde luces brillantes iluminaban cada rincón, y el sonido constante de monitores y respiradores creaba una sinfonía caótica. El olor a desinfectante, mezclado con el peso del cansancio y la tensión, impregnaba el aire. Me puse la bata rápidamente, sintiendo cómo la tela fría rozaba mi piel. El sudor frío me recorría la espalda, no solo por la urgencia del momento, sino porque algo en el fondo de mi pecho latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Antonio estaba en mi mente, pero no podía permitirme distraerme. Los primeros heridos llegaron en ambulancia. Un grupo de jóvenes que habían sufrido un accidente múltiple en la carretera de La Serena. Algunos sangraban profusamente, otros apenas respiraban, y todos necesitaban atención inmediata. Conrado y yo nos lanzamos a la tarea con precisión y sin perder la calma, como siempre había hecho en quirófano. Mientras trabajaba, mi mirada se fijó en una figura que observaba desde un rincón, envuelta en una chaqueta gruesa y con la mirada fija en cada movimiento. Era ella, Clara, la enfermera del turno de noche, una mujer de cabello oscuro y ojos verdes intensos que, sin saber bien por qué, siempre me había llamado la atención. Su uniforme ajustado y sus tacones bajos le daban un aire profesional, pero a la vez sugerente. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada,
que me hacía pensar en mil cosas que no venían al caso. Entre paciente y paciente, Clara se acercó a mí con una sonrisa que parecía esconder secretos. «Adrián, ¿estás bien?», me preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y algo más. «Sí, solo un poco cansado», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Pero no puedo dejar de pensar en lo que me espera mañana en Madrid». Ella ladeó la cabeza, sus ojos brillando con complicidad. «No todos pueden decir que una llamada del ministerio es una invitación o una orden», bromeó. «¿Quieres que te acompañe? Podría ser divertido, ¿no?». Antes de que pudiera responder, un médico gritó desde el fondo: «¡Necesito una mano en trauma! ¡Un paciente grave acaba de llegar!». Clara me dio un rápido toque en el brazo y se perdió entre el personal sanitario. Yo me puse en marcha, dejando atrás por un momento esa chispa que había encendido en mi pecho. La noche avanzaba y el hospital parecía un campo de batalla. Entre heridas, gritos y el constante sonido de las máquinas, sentí que algo dentro de mí se desgarraba. No era solo la presión del trabajo, era la incertidumbre, la injusticia y ese extraño vínculo que me unía a Antonio, un hombre que parecía más una sombra que una realidad. Mientras cosía una herida profunda en un joven motorista, una idea irrumpió en mi mente. ¿Qué pasaría si Antonio estuviera en peligro? ¿Y si la llamada del ministerio no solo tenía que ver con su identidad? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de una enfermera con un paquete envuelto en papel marrón. Se lo entregó a Conrado, que lo abrió con cuidado. Dentro había una pequeña caja de madera, y al abrirla, descubrimos un reloj antiguo, oxidado, con una inscripción en la parte trasera: «Para quien nunca olvida». Conrado me miró y sonrió con ironía. «¿Un mensaje, un regalo o una amenaza?», bromeó. «Esto parece sacado de una novela de misterio». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese instante, una voz grave resonó en el pasillo. «Adrián Castro, necesito hablar contigo. Ahora». Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, que se presentó como el teniente coronel Diego Peña. Su rostro era serio, marcado por años de servicio, pero sus ojos tenían una chispa de reconocimiento. «He estado siguiendo tu caso», dijo sin rodeos. «Y sé que buscas a Antonio Vega. Creo que puedo ayudarte, pero primero necesito que confíes en mí». La sala de urgencias parecía haberse detenido por un momento. Solo el sonido lejano de la lluvia golpeando los cristales rompía el silencio entre nosotros. Miré al teniente coronel y sin dudarlo respondí: «Estoy dispuesto a escuchar». Aquella noche, entre heridas y secretos, comprendí que el camino que había elegido no era solo una lucha por la medicina, sino una batalla por la verdad, y que Antonio, de alguna manera, era la clave para entenderlo todo. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué oscuras fuerzas se movían detrás de su desaparición? ¿Y qué precio tendría que pagar por seguir buscando respuestas? El teniente coronel Diego Peña me condujo por un pasillo apenas iluminado hacia una sala de reuniones pequeña y austera, donde la humedad se colaba por las rendijas y el olor a café recalentado impregnaba el ambiente. Cerró la puerta tras nosotros con un clic seco, y por un instante quedamos solos. Dos hombres con historias diferentes, pero un destino entrelazado. «Adrián», empezó Peña con voz grave y pausada, «sé que esto no es fácil para ti. Antonio Vega no es solo un hombre sin hogar o un paciente más. Tiene un pasado que amenaza con derrumbar estructuras, y no solo en el hospital». Me quedé en silencio, intentando asimilar sus palabras
mientras mis dedos jugueteaban nerviosos con el borde de la bata. Tenía la sensación de que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, donde la medicina y la justicia se mezclaban con sombras que preferiría no ver. ¿Qué sabes de él?, pregunté al fin, con la voz algo ronca. El coronel me miró fijamente, como sopesando la mejor forma de contarme todo sin asustarme. Antonio fue un médico militar, como tú, un cirujano excepcional, de los que salvan vidas en medio del caos. Pero hace años, tras un incidente en una misión en el norte de África, desapareció de la escena pública. Desde entonces su nombre se ha convertido en una especie de leyenda negra. Algunos dicen que fue traicionado, otros que se metió en problemas con personas poderosas. Mientras Peña hablaba, mi imaginación pintaba imágenes de batallas lejanas, de pasillos oscuros y secretos enterrados. No podía evitar recordar aquella mirada triste y fuerte de Antonio, sus manos callosas y su voz tranquila. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el hospital?, pregunté, intentando conectar los puntos. El teniente coronel suspiró. Hay personas que quieren que Antonio desaparezca para siempre. Y cuando te negaste a dejarlo a su suerte, te convertiste en un obstáculo. Por eso te apartaron de la cirugía, y por eso están vigilando cada uno de tus movimientos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar ese poder invisible para mantenernos a raya? Pero también sentí una chispa de rebeldía arder dentro de mí. No podía permitir que la injusticia ganara. ¿Qué propones?, pregunté con determinación. Peña sonrió levemente. Tengo contactos. Puedo ayudarte a encontrarlo y protegerlo. Pero necesitas estar preparado para lo que venga. Esto no es un juego, Adrián. Estamos hablando de vidas, de traiciones y de una red que podría alcanzar hasta las altas esferas del Estado. Mientras hablábamos, la puerta se abrió de golpe y entró Clara, la enfermera de ojos verdes, con su bata blanca impecable y un brillo de urgencia en la mirada. Disculpad la interrupción, pero hay una llamada para ti, Adrián, dijo, entregándome el móvil. Es un número desconocido. Miré la pantalla y sentí que el corazón se me aceleraba. Sin pensarlo, descolgué. ¿Aló? Una voz femenina, suave pero firme, respondió. Adrián, soy Marina. Tengo información sobre Antonio. Nos conocemos, pero es mejor que hablemos en persona. Esta noche, a las 10, en el Café La Estrella. No faltes. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Miré a Peña y Clara, buscando alguna explicación, pero ellos solo me miraban con preocupación. Parece que esto se complica, dijo Peña. Pero es la oportunidad que esperábamos. La noche se cerraba sobre Villanueva, y mientras la nieve seguía acumulándose en las calles, una mezcla de miedo y esperanza me invadía. Sabía que el camino no sería fácil, que cada paso estaría cargado de riesgos, pero también que no podía dar marcha atrás. Al salir de la sala, Clara me tomó el brazo con delicadeza. No estás solo, Adrián, y esta vez, quizás, la verdad salga a la luz. Sonreí débilmente, consciente de que aquella noche, en el café del pueblo, comenzaría un capítulo decisivo, y que, más allá de las sombras, la lucha por Antonio y por mí mismo apenas había comenzado. El reloj marcaba las 9:30 cuando crucé la puerta del Café La Estrella, un local pequeño y acogedor en pleno centro de Plasencia, con paredes de piedra y mesas de madera gastada que guardaban cientos de historias susurradas entre susurros y copas de vino. Afuera,
La nieve seguía cayendo, pero dentro había un calor tenue que invitaba a olvidar, aunque fuera por un rato, el frío del mundo. Me acomodé en un rincón oscuro, con la vista hacia la puerta, mientras mis dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. La espera se me hacía eterna, y cada sombra parecía esconder una amenaza o una pista. Pensaba en Antonio, en el misterio que lo envolvía, y en las palabras del teniente coronel Peña, que resonaban en mi mente como un eco lejano. A los 10 minutos exactos, la puerta se abrió y una figura entró con paso decidido. Era Marina, una mujer de estatura media, piel clara y cabello cobrizo que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía una blusa negra ajustada que resaltaba su figura, y unos pantalones oscuros que le daban un aire elegante pero discreto. Sus ojos, grandes y expresivos, me miraron con intensidad desde el primer instante. Se sentó frente a mí sin preámbulos, y en un tono que mezclaba urgencia y cautela, comenzó. Adrián, no tenemos mucho tiempo. Lo que voy a contarte puede cambiarlo todo, pero también puede ponernos en peligro. Asentí, incapaz de interrumpirla mientras ella continuaba. Antonio no desapareció por casualidad. Fue forzado a hacerlo. Hay una red de corrupción que involucra a altos cargos del hospital, el ministerio y hasta fuerzas de seguridad. Él descubrió cosas que no debía y por eso lo silenciaron. Me quedé helado. La idea de que alguien pudiera estar manipulando todo desde las sombras me revolvía las tripas. ¿Y tú? Pregunté. ¿Quién eres y cómo entras en esto? Marina sonrió con tristeza. Trabajo en el ministerio, en un área que se encarga de asuntos internos. Pero llevo tiempo investigando por mi cuenta, porque los canales oficiales están contaminados. Antonio confió en mí antes de desaparecer. Me dejó pistas, documentos que demuestran la corrupción. Sacó de su bolso un sobre manila y lo deslizó hacia mí. Lo abrí con manos temblorosas y encontré varios papeles y fotografías comprometedoras. Entre ellas, imágenes de reuniones clandestinas, nombres tachados y fechas que coincidían con los incidentes en el hospital. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté, aún tratando de asimilar la magnitud del asunto. Necesito que te encargues de proteger a Antonio. Él es la clave para desenmascarar todo esto, pero está atrapado, vigilado, y no puede salir a la luz sin ayuda. Una mezcla de miedo y responsabilidad me invadió. La verdad era más grande de lo que había imaginado, y mi papel en ella iba más allá de una simple ayuda a un amigo. ¿Dónde está ahora?, exigí saber. Marina negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Su última pista lo situaba en Madrid, pero desde entonces ha desaparecido de nuevo. Por eso necesitamos moverse rápido. Mañana tengo una reunión con el coronel Peña. Él puede darte acceso a recursos que te ayudarán a buscarlo. Mientras hablábamos, el camarero se acercó con una bandeja y dejó 2 cafés humeantes sobre la mesa. El aroma intenso me despertó un poco, pero la tensión seguía ahí, densa y pesada. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Por qué arriesgas tanto por Antonio? Ella bajó la voz y me miró fijamente. Porque en algún momento, Antonio me salvó la vida. Y porque sé que si se pierde esta batalla, nadie estará a salvo. El reloj marcó las 10:30 cuando salimos del café, envueltos en la oscuridad de la noche y la promesa de un invierno que parecía no querer ceder. Mientras caminaba de regreso al hospital, con la nieve cubriendo mis huellas,
sentí que cada paso me acercaba no solo a Antonio, sino a un peligro oculto que amenazaba con devorar todo lo que conocía. Y en el fondo de mi corazón, una pregunta ardía con fuerza. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba? El amanecer en Villanueva llegó con un cielo plomizo y un viento helado que atravesaba los huesos. Me desperté con la sensación de que la noche anterior había sido solo el inicio de un laberinto del que sería difícil salir. En la pequeña cocina de mi apartamento, mientras preparaba un café que me ayudara a espantar el sueño, repasaba mentalmente cada palabra de Marina y las imágenes que ella me había entregado. Al llegar al hospital, la rutina parecía seguir su curso, pero para mí todo había cambiado. Cada mirada, cada suspiro, cada paso resonaba con la urgencia de una misión que iba mucho más allá de mis responsabilidades médicas. Conrado me saludó con una sonrisa cansada, pero en sus ojos había una chispa de complicidad. ¿Preparado para otro día en el infierno?, bromeó, mientras me entregaba un dossier con los pacientes del turno. Asentí sin muchas ganas de bromear. La llamada del ministerio y la conversación con Marina me pesaban como una losa. Fue entonces cuando llegó la noticia que nadie quería escuchar. Un paciente grave, sin identificar, había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Las heridas eran profundas, producto de una pelea, y aunque sobrevivía, la situación era delicada. Al acercarme a la sala, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando levanté la sábana para examinarlo, mi corazón dio un vuelco. Era Antonio. Su rostro estaba pálido, cubierto de cortes y hematomas, pero sus ojos, aunque cansados, me reconocieron al instante. «Adrián», susurró con voz débil. Me arrodillé junto a la cama y tomé su mano con cuidado. «Estoy aquí, Antonio. Te encontré». Mientras los monitores marcaban un ritmo irregular, él me contó en fragmentos su historia reciente. Había estado huyendo, escondiéndose de quienes querían silenciarlo. Había recibido amenazas y ataques, y ahora, más que nunca, necesitaba ayuda para enfrentar a aquellos que lo perseguían. Las horas siguientes fueron una mezcla de intervenciones médicas y conversaciones clandestinas. Sabía que cada decisión podía poner en riesgo no solo nuestras vidas, sino también la verdad que buscábamos proteger. En un momento de lucidez, Antonio me entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había documentos, grabaciones y una lista de nombres que podían derribar a toda la red corrupta. «Esto es todo lo que tengo», dijo con un hilo de voz. «Protégelo, por favor». Los días que siguieron fueron una carrera contra el tiempo. Mientras ayudaba a Antonio a recuperarse, también organizaba con Peña y Marina un plan para sacar a la luz la verdad sin que nos atraparan. Pero el pulso del peligro se hacía cada vez más intenso. Una noche, al salir del hospital, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, pero una mano fuerte me sujetó el brazo, y una voz susurrante me advirtió: «Deja a Antonio en paz, o sufrirás las consecuencias». El miedo y la determinación se mezclaron en mi pecho. Sabía que estábamos en la mira, pero también que rendirse no era una opción. Y mientras la ciudad dormía bajo la nieve, en mi interior se encendía la llama de la lucha definitiva. Porque esta historia, la nuestra, apenas estaba comenzando. La amenaza resonaba en mi mente como un eco oscuro mientras caminaba por las calles desiertas de Villanueva. La mano que me había sujetado era firme, fría, y aquella voz susurrante había dejado claro que no estaba solo en esta lucha,
que fuerzas poderosas vigilaban cada uno de mis pasos. Sin embargo, lejos de amedrentarme, la advertencia avivó un fuego interno que no podía ni quería apagar. Al día siguiente, la atmósfera en el hospital se sentía pesada, como si un secreto invisible pesara sobre todos nosotros. El director, Constantino Grande, evitaba cruzar mi mirada, mientras susurros recorrían los pasillos, mezclándose con el constante zumbido de las máquinas y las conversaciones apresuradas del personal. Clara se acercó a mí durante el almuerzo, con una expresión preocupada pero decidida. «Adrián, he estado revisando unos archivos y encontré algo que podría ayudarnos. Hay movimientos extraños en las cuentas del hospital, transferencias que no tienen explicación. No sé si están relacionadas con Antonio, pero es un hilo que vale la pena seguir». Tomé su mano con gratitud, reconociendo en ella la lealtad y el coraje que necesitábamos para enfrentar aquello. «Gracias, Clara. No estamos solos en esto». Mientras tanto, Antonio, aún recuperándose, me miraba con esa mezcla de cansancio y esperanza que solo un hombre que ha luchado contra todo puede tener. «Adrián», me dijo una tarde con voz baja, «hay algo que debes saber. No todos los que parecen amigos lo son. Hay quienes están dispuestos a traicionar incluso a los suyos para salvar su pellejo». Sus palabras me golpearon con fuerza. La traición era un enemigo silencioso, más peligroso que cualquier amenaza externa. Aquella noche, mientras revisaba los documentos que Antonio me había entregado, recibí un mensaje anónimo en el móvil. «No sigas adelante, o lo lamentarás». No había remitente, solo una amenaza velada que me hizo apretar los dientes. Decidí reunirme con Peña y Marina para planear el siguiente paso. En la discreta sala de reuniones del hospital, entre mapas, fotografías y papeles, trazamos una estrategia para desenmascarar la trama corrupta que se escondía tras las sombras. Pero justo cuando parecía que teníamos una ventaja, un incendio estalló en uno de los almacenes del hospital. Las llamas devoraron documentos y equipos médicos, y aunque nadie resultó herido, el mensaje era claro. Estaban dispuestos a todo para detenernos. En medio del caos, una figura apareció en la puerta de urgencias. Un hombre con rostro serio y mirada fría, que se presentó como inspector de asuntos internos. Su presencia cargaba una mezcla de amenaza y promesa. «He venido a supervisar la investigación», dijo con voz firme, «y a asegurarme de que se haga justicia». Pero en sus ojos percibí algo más, una ambigüedad peligrosa, un juego de doble filo que podría ser la clave o la trampa final. Mientras la nieve cubría las calles y el hospital ardía en secretos y mentiras, supe que estábamos al borde de un abismo, y que solo enfrentando la oscuridad con valentía podríamos encontrar la luz. La batalla apenas comenzaba, y cada paso nos acercaba más al desenlace que cambiaría nuestras vidas para siempre. La llegada del inspector de asuntos internos, don Julián Serrano, agitó aún más las aguas turbulentas que ya nos rodeaban. Su presencia en el hospital era como una tormenta inesperada, imprevisible y capaz de arrasar con todo a su paso. Sus ojos grises y afilados parecían escudriñar cada rincón, cada gesto, buscando la verdad, o quizás su propia conveniencia. Desde el primer momento, Serrano dejó claro que su misión no era solo investigar el incendio, sino también poner bajo lupa todo lo relacionado con Antonio y con nosotros, sus aliados. Sus preguntas eran incisivas,
sus silencios amenazantes. Doctor Castro, ¿puede explicarme por qué ha estado involucrado con un sujeto que no figura en ningún registro oficial? Me interrogó en una sala pequeña, con una ventana que daba a un patio oscuro. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Porque ese sujeto es un ser humano al que no podía abandonar, respondí con firmeza. Y mi deber como médico es salvar vidas, no juzgarlas. Serrano sonrió con ironía. Noble respuesta, pero la realidad es más compleja. Aquí hay intereses, poder, y no todos están dispuestos a aceptar que alguien como Antonio pueda poner en jaque a ciertos círculos. Mientras tanto, en los pasillos, Clara y Conrado trabajaban incansables, recopilando pruebas, revisando cuentas y documentos que mostraban irregularidades. Clara, en su bata blanca que resaltaba su figura esbelta y su porte decidido, parecía una guerrera en medio de la batalla, mientras Conrado, con su eterno cigarrillo apagado en la mano, aportaba su sentido común y experiencia. Una tarde, mientras revisábamos unos archivos en la sala de documentación, Clara encontró un nombre que nos heló la sangre. Constantino Grande. Aparecía vinculado a varias transferencias sospechosas, algunas fechas coincidiendo con las desapariciones y ataques contra Antonio. «Esto cambia todo», murmuró Clara, «pero también nos pone en peligro». Esa misma noche recibí una llamada anónima que apenas me dejó tiempo para reaccionar. Una voz distorsionada me advirtió que debía abandonar el caso inmediatamente o sufrir las consecuencias. Aquel mensaje fue el último aviso. Decidí entonces que era momento de actuar con cautela. Contacté a Peña y Marina para coordinar una reunión en un lugar seguro, lejos del hospital y de las miradas indiscretas. Nos encontramos en una antigua bodega de Cáceres, un sitio apartado y oscuro, con vigas de madera y olor a vino añejo. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara, compartimos toda la información recopilada y trazamos un plan para exponer la corrupción sin poner en riesgo la vida de Antonio ni la nuestra. Pero justo cuando parecía que teníamos la estrategia perfecta, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Antonio había desaparecido otra vez. Esta vez sin dejar rastro. El miedo y la impotencia nos envolvieron, pero también una determinación férrea. Sabíamos que la red que queríamos derribar era más grande y peligrosa de lo que imaginábamos, y que para hacerlo tendríamos que enfrentarnos a enemigos sin rostro y sin escrúpulos. Mientras la noche cubría el cielo de Extremadura con su manto oscuro, juré que no dejaría que Antonio se convirtiera en una sombra más del olvido. Porque esta historia, nuestra historia, aún tenía capítulos por escribir. Y el próximo podría ser el más peligroso de todos. La desaparición de Antonio cayó sobre nosotros como un golpe seco y contundente. El vacío que dejó en la habitación del hospital, en mis pensamientos y en nuestra lucha, era insoportable. Había desaparecido sin dejar rastro, como si las sombras se lo hubieran tragado por completo. Y en ese silencio, solo quedaron las preguntas sin respuesta y el eco de su voz débil pidiendo ayuda. No tardé en darme cuenta de que la red que nos enfrentábamos no solo quería callar a Antonio, sino también a cualquiera que intentara acercarse a la verdad. La tensión creció, y con ella el peligro se volvió palpable. Clara, Conrado, Peña y yo intensificamos la búsqueda, utilizando contactos, revisando cámaras de seguridad,
rastreando llamadas y movimientos sospechosos. Cada pista parecía desvanecerse en un laberinto de mentiras y engaños, pero no estábamos dispuestos a rendirnos. Una noche, mientras revisaba unos documentos en el despacho, recibí un mensaje cifrado en mi móvil. Si quieres pistas, ven al puerto de Cáceres a medianoche. No digas nada. El corazón me dio un vuelco. ¿Era una trampa o una oportunidad? Decidí acudir, acompañado discretamente por Clara. La niebla cubría las calles desiertas y el aire olía a humedad y peligro. Llegamos al puerto, un lugar poco común para la ciudad, donde las barcazas y los contenedores parecían dormidos bajo la luna. Allí, bajo una farola tenue, apareció una figura encapuchada que, sin mediar palabra, me entregó un sobre. Dentro había fotografías de Antonio, con fechas recientes, y una dirección en Madrid. También una nota: confía solo en tus instintos. Mientras nos alejábamos, sentí que nos observaban, pero la oscuridad nos protegió. Al día siguiente compartí la información con Peña y Marina. La dirección era la pista que necesitábamos para retomar la búsqueda y acercarnos a la verdad. Pero no todo era esperanzador. Grande seguía en las sombras, moviendo sus piezas con astucia, y Serrano, el inspector, mostraba cada vez más ambigüedad en sus acciones. La presión aumentaba, y el riesgo también. Por primera vez, sentí que esta lucha no solo era por Antonio, sino por nosotros mismos, por la justicia y la dignidad que parecía desvanecerse entre las grietas del sistema. Y mientras la tormenta de nieve arreciaba afuera, dentro de mí ardía la certeza de que, aunque el camino fuera oscuro y peligroso, no había vuelta atrás. Porque en el horizonte, entre la niebla, se escondía la última oportunidad para salvar a Antonio y desenmascarar a quienes habían tejido la red de mentiras. Y yo estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso significara perderlo todo. La noche en Madrid estaba fría y silenciosa cuando llegué a la dirección que el misterioso sobre había indicado. Un edificio antiguo de ladrillo rojo, casi olvidado entre las calles iluminadas por farolas titilantes. El eco de mis pasos resonaba en el callejón vacío mientras avanzaba con cautela, sintiendo el peso de cada segundo y la amenaza invisible que parecía acechar en cada sombra. Clara me acompañaba, su rostro tenso pero decidido. Entre los dos compartíamos la misma mezcla de miedo y esperanza, conscientes de que aquella cita podía ser la última oportunidad para encontrar a Antonio y descubrir la verdad oculta tras la red de corrupción. Al entrar, nos recibió un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión grave. Sin palabras, nos condujo por pasillos oscuros hasta una pequeña habitación donde, para mi alivio, Antonio esperaba sentado en una silla, visiblemente débil pero con la mirada llena de vida. «Adrián», dijo con voz ronca, «gracias por venir». Nos abrazamos con fuerza, conscientes de que aquel reencuentro era un respiro en medio de la tormenta. Antonio comenzó a contarme lo que había vivido desde su última desaparición, cómo había reunido pruebas suficientes para derribar a los responsables, pero también cómo había sido traicionado por alguien en quien confiaba. La red era más profunda y peligrosa de lo que habíamos imaginado. Mientras hablaba, un ruido sutil nos alertó. Alguien se acercaba por el pasillo. Sin tiempo para reaccionar, la puerta se abrió y 5 hombres armados irrumpieron en la habitación. «¡Al suelo!», ordenó uno de ellos, con una voz fría y autoritaria. Nos rendimos, sabiendo que esa noche la batalla había llegado a su punto más crítico. Pero justo cuando todo parecía perdido, la puerta se abrió de nuevo,
y apareció el teniente coronel Peña acompañado por un grupo de agentes especiales. En segundos, la habitación se llenó de movimiento, gritos y disparos al aire para contener la situación. La red corrupta había sido desmantelada y los responsables detenidos. Antonio y yo estábamos a salvo, aunque conscientes de que la calma sería solo temporal. Con el amanecer, la nieve comenzó a derretirse en las calles de Madrid, y con ella, la oscuridad que había cubierto nuestras vidas durante tanto tiempo. Antonio recuperó su lugar como cirujano, y yo retomé mi trabajo con una nueva fuerza y propósito. Clara y Conrado siguieron siendo nuestros aliados fieles, y Peña, un amigo y protector. Pero en lo más profundo, sabía que la lucha contra la injusticia nunca termina del todo. Que siempre habrá sombras esperando para volver a aparecer. Y mientras caminaba por las calles iluminadas por el sol naciente, una llamada desconocida sonó en mi móvil. Al otro lado, una voz susurró: «Esto no ha hecho más que empezar, Adrián». Y supe que, en algún lugar, una nueva historia esperaba ser escrita.